Gloria a Dios. Hoy vamos a ver un tema. En cierta ocasión una persona se me acercó y me decía: hermano, ¿ya sabe usted que diezmo no es bíblico? Le voy a caer. ¿Y por qué? Dice: mira, aquí hay este mensaje en YouTube que dice que no es bíblico. Bueno, el decir que el diezmo no es bíblico es una aberración, porque si hay un lugar donde se habla del diezmo, ¿es en dónde? En la Biblia. Los romanos también diezmaban, pero su diezmo era diferente. Se refería al ejército y a las tropas. Cuando había indisciplina en las tropas, cuando había deserción, cuando no peleaban con entereza, sino que tenían miedo, a forma de disciplinar a las tropas, se les mandaba diezmar. Pero el diezmo, ¿en qué consistía? Consistía en que 1 de cada 10 soldados moría. Se lo echaban a suerte. Si tocaba el 10. Pero eso no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de lo que dice la palabra. Hay un debate sobre este asunto, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios referente a este tema. Amén. Lo primero que tenemos que entender es que todo lo que hay en el mundo, todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, le pertenece a Dios. De Él es todo. Nosotros somos muy dados a apropiarnos de las cosas, ¿no? Y la gente se pelea por un terreno, por una casa, porque usted no sabe en 100 años ese terreno, esa casa, qué le va a pasar o quién va a ser dueño. Nosotros no somos eternos, ¿no? Así pasa también con los países. Un día están en guerra, años después ya son muy amigos, nadie se acuerda de los muertos en aquellas guerras. Primero vamos a entender que todo pertenece a Dios. Voy a ir a algunas citas, voy a ir rápido. Entonces, si no alcanza a localizarla, ponga atención. Y este mensaje también después lo va a usted ver en YouTube. En el Salmo 24, verso 1, nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios, todo es de Él, incluyéndonos nosotros. Ageo capítulo 2 verso 8, también Dios hace una declaración muy potente, muy importante. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Si estamos diciendo que el mundo es de Dios, todo lo que hay en la tierra, ¿a quién le pertenece? La gente va, encuentra una mina de oro, de plata, se quiere hacer rica, lo extrae, lo explota, dice: ese dinero es mío. No, todo lo que hay en la tierra, ¿de quién es? Dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 17 verso 24, nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Dios no necesita nada de nosotros. Él no necesita nada de nosotros. Le dice en el libro de Job, Dios le contesta a Job, dice: si yo tuviera hambre, no te diría a ti. De Él son todas las bestias del campo, dice la Escritura. Dice aquí también que Él no habita en templos hechos de mano de hombre. Sin embargo, hoy a Dios le place no habitar en un edificio,
sino habitar en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo, porque la Escritura dice que somos templo del Espíritu Santo. En primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 14, nos dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Así que ofrendarle a Dios, diezmarle, es una acción de reconocimiento. Miren, no surgió del corazón de Dios pedirle al hombre nada. Cuando Dios establece su ley, y lo vamos a ver más adelante, la ley que se conoce como la ley mosaica, pero es la ley de Dios, Él regula algunas prácticas, algunas situaciones que ya se presentaban. Por ejemplo, en la Biblia no dice que Dios le haya pedido a Caín y a Abel que le ofrecieran nada, sino que ellos querían agradar a Dios y de su corazón trajeron una ofrenda. ¿A quién? A Dios. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín, no por lo que le ofreció, sino por lo que había en el corazón de ellos. Ya sabemos la historia, lo que pasó, que Caín se enojó por esta acción y mató a su propio hermano. Entonces, todo esto empieza con el conocimiento y con la soberanía de Dios, a quien le pertenece todo. Es decir, solo somos mayordomos de lo que Dios nos ha confiado. Pero en la Biblia hay principios eternos que no se van a alterar porque Dios los ha establecido. Entonces vamos a hablar del diezmo. El diezmo es, como su nombre lo indica, la décima parte. La décima parte de algo es ese diezmo. ¿Qué representa el diezmo? Representa un acto de fidelidad y devoción a Dios, como un reconocimiento de que solo en Él está nuestra riqueza. Y vamos a ver si se da o se paga. Miren, les digo que hay un debate sobre este asunto, porque mucha gente dice, no, es que ahí les obligan a dar. Mire, en las cosas de Dios a nadie obliga nada. Usted viene aquí porque lo obligaron o viene porque usted desea venir. Usted alaba a Dios porque lo obligan o porque en su corazón tiene el deseo de alabar a Dios. Lo que usted hace para Dios es un acto de voluntad. Nadie lo va a obligar. Tampoco nadie lo va a obligar, ni el pastor, ni los hermanos, ni yo. Yo no lo voy a obligar a no pecar. El día que usted peque es porque usted quiso ¿qué? Pecar. Es un acto de voluntad. Pero si nosotros hemos decidido obedecer a Dios, por eso estamos estudiando este tema. Vamos a verlo en el Antiguo Testamento, en el caso de Abraham, en Génesis capítulo 14. Vamos a leer los versículos del 18 al 20. Génesis 14, del 18 al 20. En lo que usted lo encuentra, voy poniendo el contexto. Después de que Lot había sido secuestrado por unos reyes que tenían guerra con las ciudades de la llanura, con Sodoma, Gomorra, Zeboín, etc. Había 5 ciudades en la llanura. Se llevaron el botín, entre ellos las personas y las cosas. Y Abraham fue a rescatar a su sobrino, que él lo había adoptado como si fuera hijo suyo, porque su papá, el papá de Lot, había muerto. Entonces Dios le dio la victoria porque Abraham armó a sus siervos y colaboraron con él unos reyes amigos de él, y fueron y rescataron todo lo que se habían robado. Y cuando él regresó, sucede esto que vamos a leer. Dice, entonces Melquisedec, aquí dice quién era Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra,
Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham en los diezmos de todo. Si usted busca en el pasaje, en ningún momento alguien obligó a Abraham, alguien le dijo que lo hiciera. Fue un acto espontáneo de agradecimiento, de reconocimiento, de sumisión a la autoridad, porque Abraham reconocía a este personaje como alguien muy especial. Dice que Melquisedec era rey de Salem, y no solamente era rey, sino también era sacerdote del Dios Altísimo. Y más adelante vamos a ver que Jesucristo es sacerdote, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Entonces, Abraham le dio los diezmos de todo. Y este fue el ejemplo que Abraham le dio a sus propios hijos. Entonces, el diezmo es la clave para una vida generosa. Es una expresión de confianza, de lealtad y de alianza con Dios. Y vuelvo a recalcar, es voluntario. Pero en ese aspecto de ser voluntario es como su obediencia a Dios. Cuando Dios dice, mira, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Tú vas a escoger, pero yo te recomiendo, dice Dios, que escojas, que obedezcas para que vivas. Génesis capítulo 28, versos 20 al 22. Pasando los años, su hijo de Isaac, Jacob, también hizo un voto delante de Dios. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, no es un interés o un chantaje o un negocio, no es decirle a Dios, mira, yo te voy a dar, pero para que tú ¿qué? Me des. La posición de Jacob era, mira, yo, Señor, si tú me ayudas en este viaje, si me sustentas, yo a manera de gratitud, de agradecimiento, de todo lo que tú me dieres, voy a apartar el diezmo para ti. Entonces es procurar las promesas de Dios y ser agradecidos, además de adoptar a Dios, a Jehová como nuestro Dios. Amén. Pero ahora vamos a verlo en la ley, en Levítico capítulo 27, versículos 30 al 34. Vamos a ver lo que Dios declara. Ahora, vamos a ubicarnos un poquito en la historia para entenderlo. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Ahí ellos no tenían nada, simplemente vivían para trabajar y para obedecer a sus amos. Dios los liberó, los rescató, los sacó con mano poderosa de la esclavitud de Egipto y les dio una tierra, Él se las dio. Ellos no la compraron. Ellos cuando entraron a la tierra prometida, vivieron en casas que ellos no habían construido. Tomaron agua de los pozos que ellos no habían cavado. Comieron fruta de los árboles que ellos no habían plantado. Pero todo ese beneficio de Dios, ellos tenían que tener un reconocimiento, un agradecimiento con Dios. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Dios. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado. Consagrado es dedicado, apartado para Jehová.
No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinai. Ahora, no quiero entrar mucho en esa polémica, pero uno de los argumentos que se habla acerca del diezmo, dice, es que el diezmo era del campo, era del fruto de los árboles, era de ovejas, de vacas, del ganado. Pues sí, la sociedad israelita en este tiempo era netamente agrícola, se dedicaban a sembrar, se dedicaban a cosechar, a cuidar ganados, aunque algunos tenían oficios también, había herreros, había joyeros, había carpinteros, había los que se dedicaban también a hacer cosas de barro, pero el diezmo estaba establecido por Dios como un acto de reconocimiento, de agradecimiento por lo que Dios había hecho. También vamos a verlo en Números, capítulo 18, verso 21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, entiendas aquí ministerio, servicio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Así que los diezmos le pertenecen a Dios y Él ha determinado un fin, un destino para esos diezmos. De esto vamos a hablar más profundamente. Bueno, nada más para que lo entendamos. Los levitas, ¿quiénes eran los levitas? Era una tribu, de las 12 tribus de Israel, Dios escogió a una. ¿Qué se iban a dedicar los levitas? A servir única y exclusivamente ¿a quién? A Dios. A tener limpio el tabernáculo, a traer leña para el holocausto, a traer agua para el servicio del holocausto. Todo lo referente al servicio se iban a dedicar únicamente los levitas. Ahora, por estar entretenidos en el servicio a las cosas de Dios, los levitas no podían tener campos para cultivar, no podían dedicarse a otra cosa. Lo único que se iban a dedicar era a servir ¿a quién? A Dios. Lógicamente Dios tenía que sustentar a aquellos que le sirven. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 12, verso 11. Entonces Dios tiene un destino para el diezmo, pero también tiene un lugar asignado por Dios para entregar nuestros diezmos. En lo que encuentra la cita de Deuteronomio 12, 11, otra objeción al asunto de los diezmos es que dice, tú das ese diezmo, ese dinero no se lo van a dar a Dios, ese dinero se le va a quedar a alguien. Vamos a ver qué dice la Escritura. Dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. ¿Qué es lo que mandaba Dios? Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido ¿a quién? A Jehová. Estamos viendo el tema del diezmo, pero no es lo único que se presenta delante de Dios. También debemos de tener un corazón generoso para traer ofrendas a Dios. Voy a poner un ejemplo. Yo he conocido particularmente gente que Dios ha sido muy bueno con ellos, personas que Dios les ha sanado un problema, una enfermedad grave como un cáncer. Usted sabe y yo sabemos que dependiendo del tipo de cáncer, pero una enfermedad como esa genera muchos gastos. Hay que ir a tratamientos. Si tiene usted seguridad social, de todas maneras hay que pagar transporte, hay que pagar algunas medicinas que a veces no hay que ir al tratamiento, etcétera, etcétera. Son gastos, tiempo, dinero. Dios me sana
¿Qué de mínimo debería de haber en el corazón de una persona que Dios la sana de algo así? Pues un agradecimiento. ¿A quién? A Dios. A decirle, Señor, mira de lo que me libraste. Yo estoy tan agradecido contigo que yo traigo una ofrenda delante de ti a manera de reconocimiento, de agradecimiento. Pero mucha gente no es ingrata ante Dios y dice, no, pues ya me sanó, qué bueno, ya ni me acuerdo de quién, de Dios. No, dice, vas a traer al lugar donde Dios escoja, porque muchos también dicen, no lleves tu diezmo a la iglesia, dáselo a los pobres, dáselo a los necesitados. Decía por allá aquella frase famosa, a otro perro con ese hueso. ¿Ustedes creen que verdaderamente esa gente está interesada o preocupada por los necesitados? Les gusta solamente debatir y rebatir lo que Dios ha establecido. Bueno, tienes que traerlo en el lugar donde se invoca el nombre de Dios. Esto es la iglesia local. Las holocaustos, sacrificios, diezmos. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando venimos y cantamos alabanzas a Dios, estamos ofreciendo, dice la Escritura, un sacrificio de alabanza, fruto de labios que bendiga su nombre. Pero en todo debemos de cumplir, no solamente cantarle a Dios, también darle a Dios lo que a Él le corresponde. En Deuteronomio, aquí mismo, capítulo 12, pero ahora los versos 17 al 18, dice, no comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de los votos que prometiereis, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Amén. Aquí hay algo, no es el tema, en otra ocasión vamos a verlo más profundamente, pero miren, nosotros no es que tengamos la costumbre, sino que nosotros lo hacemos por lo que dice la palabra. Terminamos el servicio, el culto, la reunión, como usted quiera denominarle, y todos los días de reunión tenemos convivencia al final. Todos traen algo para compartir, un guisado, una sopa, un postre, y nos sentamos todos juntos y comemos y le damos gracias ¿a quién? A Dios. ¿Por qué es importante la convivencia? No es una ocurrencia, sino que es necesario que aprendamos como pueblo de Dios a compartir los alimentos como un reconocimiento del que nos da todas las cosas, que es Dios. Además de eso, es una forma de conocernos, hermanos. Si nada más vamos al servicio 2 horas aquí, 2 horas y media, estamos aquí, alabamos a Dios, adoramos, escuchamos el mensaje, hay avisos, hay actividades, lo que usted quiere. Pero ¿cuándo nos vamos a conocer? ¿Cómo voy a saber a qué te dedicas, qué haces, cómo eres? ¿Verdad? Solamente cuando tenemos convivencia lo podemos hacer. Es ahí donde verdaderamente nos mostramos cómo somos. Y es ahí donde nos tenemos que aprender a pulir unos a otros. Si usted, les digo que no es el tema, pero no voy a abundar mucho sobre eso, pero es importante que le quede claro. Muchas de las enseñanzas de Jesucristo, muchas enseñanzas se dieron sentados a la mesa. Cuando Jesús fue convidado por un fariseo llamado Simón, fue cuando la mujer pecadora vino y lloró, le enjuagó los pies con sus lágrimas y se los besó. Entonces Jesús enseña acerca del perdón, dice, al que mucho se le perdona, ¿mucho qué? Mucho ama. Cuando Nicodemo lo convida a comer y están en la mesa,
Jesús se alegra de que Nicodemo espontáneamente, él era recaudador de impuestos, y él dijo, miren, se levanta y dice, si yo le he defraudado a alguien, se lo voy a regresar por cuadruplicado, o sea, 4 veces lo que yo le haya robado. Y empezó a repartir la mitad de sus bienes, del dinero que él tenía, a los pobres. Y Jesús dijo, estaba contento porque la salvación había llegado a esa casa. Todo esto se dio en el contexto de una comida. Cuando Jesús fue ungido en Betania, lo invitaron a comer. En un evangelio dice que en casa de Simón el leproso. Bueno, yo me pregunto, si estaba leproso no podían comer juntos con él, porque había una ley para la lepra. Todo leproso tenía que vivir excluido del pueblo, de la sociedad. Incluso en la ropa de los leprosos había como unos cascabeles, para que la gente al oír el ruido sabía que venía un leproso, y se pudieran apartar, alejar, porque tenían la idea de que la lepra era muy contagiosa. Entonces, cuando dice que fue en casa de Simón el leproso y que él estaba allí, da a entender que ese leproso ya había sido sanado, y como agradecimiento a Jesús le invitó a a comer. Y cuando estaban comiendo, dice que una mujer trajo un frasco de alabastro. Alabastro no es el perfume, sino alabastro era la piedra en la que se formaba ese recipiente. El perfume dice que era un perfume de nardo muy puro, de mucho precio. Quien calcula el precio era el sueldo de un salario, de un año de salario de un jornalero. Dice que lo rompió y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y que algunos se disgustaron diciendo, ese desperdicio, ¿para qué se desperdicia eso? Si lo hubiéramos vendido, para dárselo ¿a quiénes? A los pobres. Los que dicen esto son seguidores de Judas, pero no de Judas Tadeo, que hoy está de moda porque vienen sus reliquias, ¿no? ¿Se ha oído? Bueno, es otro tema. Sino de Judas el Iscariote, porque dice, no porque le preocuparan los pobres, sino porque él tenía la bolsa, él era el tesorero. Dice que metía la mano ahí porque era ladrón. Bueno, entonces muchas cosas pasaban cuando se comía. La última cena, todos lo recordamos, después de cenar, Jesús se levanta, se ciñe una toalla, lava los pies de los discípulos y da a entender, da unas enseñanzas muy importantes en esa convivencia. En el Nuevo Testamento se habla de que los discípulos estaban unidos todos los días en el templo a la hora de la oración, pero también en las casas partiendo el pan. Entonces, comer delante de Dios, traer de esos recursos del diezmo y comer delante de Dios es un reconocimiento de que Él ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Voy a volver a leer esta parte. Dice, sino que de delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Si no va a ser en tu casa, va a ser en el lugar donde se invoca el nombre de ¿quién? De Dios. Ahora, a quien les comparto esta visión, hay hermanos que dicen, hermano, es que eso es mucho problema. Eso es mucho problema, que comiéramos siempre todos, ¿eh? Porque siempre hay problemas en ese asunto de la comida, que uno trajo frijoles pero quiere carne, y que el otro ya se acostumbró a no traer nunca y siempre quiere que le den. Es ahí donde nos tenemos que moldear como cristianos. Si usted dice que es cristiano, que ama a Dios, pero pues nadie lo conoce, solamente está usted en su casa, aquí es donde nos tenemos que mostrar verdaderamente como somos. ¿Y para quién es este mandato? Dice, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. En Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 y 23, dice, indefectiblemente diezmarás. Este término, indefectiblemente,
habla no de otra cosa sino sin defecto, porque somos bien listos, hermanos. Si usted tiene 10 borreguitos y usted va a diezmar, dice, bueno, de estos 10 borreguitos que yo tengo que darle uno ¿a quién? A Dios. Pero mira, este se anda medio muriendo, está tuerto, cojo, ¿ah? Está todo flaco, roñoso. Este es el que voy a llevar, ¿ah? No, a Dios tienes que darle lo mejor. Cuando alguien quiere traer algo para el servicio de la iglesia, dice, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si alguien quiere donar un ventilador y viene y dice, hermano, tengo este ventilador de mi casa todo viejito, polvoso, feo, ¿no? Mire, casi no le sirve el botón, pero apriétele con ganas y quiero darlo para la obra, para el Señor. Hermano, no reciba cosas así, porque Dios se merece ¿qué? Lo mejor. Ese quédate tú con él, ¿no? Cuando Dios reprocha al pueblo, dice, mira, yo ya estoy cansado de tus ofrendas, de tus holocaustos. Cuando me traes una ofrenda, un borrego, para mí es como si mataras un perro, ¿no? Porque traes al cojo, al ciego, al feo. Dice, dáselo a tu príncipe, a ver si te lo recibe, ¿no? Si usted invita al diputado a comer a su casa, por quedar bien le va a dar cualquier cosa. Se va a esmerar, ¿no? Va el candidato a comer con usted, pues le va a invitar algo bueno, ¿o no? A Dios no se merecerá lo mejor. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que requiere tu campo cada año. Nuevamente, dice, y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados. ¿Con qué propósito pide todas estas cosas Dios? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Amén. Miren, somos muy dados a esta actitud, ¿no? Le decimos a Dios, Señor, yo te amo, yo te quiero servir, Señor. Pero estás viendo a tu hermano que no tiene para comer y no eres para invitarle un taquito. Dice la Escritura, ¿cómo dices que amas a Dios al que no ves, si no amas a tu hermano al que ves? Amar a Dios, servir a Dios, es amar a nuestros hermanos y servir a nuestros hermanos. Cuando se trae alimento a la casa de Dios, yo traigo lo mejor, se lo estoy ofreciendo ¿a quién? A Dios. Dios no va a bajar ni se lo va a comer, pero se lo va a comer ¿quién? Mi hermano. Y Jesús dice, por cuanto tuve sed y me diste ¿de qué? De beber. Y muchos van a preguntar, Señor, ¿cuándo te vimos sediento? Por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeñitos, ¿qué pasó? A mí lo hiciste. Entonces, comer delante de Dios es un ejercicio para aprender a temer a Dios todos los días de nuestra vida. Deuteronomio capítulo 14, pero ahora los versos 24 al 26. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, voy a poner un ejemplo, si el hermano Benjamín va a traer su borrego y se lo va a traer cargando desde su casa, si el camino es tan largo y el borrego es tan gordo, que no te lo puedes echar al lomo y traerlo, dice, si el camino fuera tan largo y no lo puedes llevar por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás, o sea, vas a vender el borrego por allá, y guardarás el dinero ¿en dónde? En tu mano, o sea, no te lo gastes, ya lo vendiste, pero ese dinero es ¿de quién? De Dios. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vaca, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás. ¿Quién?
tú y quién, y tu familia. Tristemente, hermanos, hay familias que ni siquiera comen juntos, ¿no? El hijo estudia, la hija estudia, y uno se va temprano y el otro se va a trabajar y los papás tampoco están, y uno llega y come y el otro llegó y ya comió. No, tenemos que aprender, si no se puede en el desayuno, en la comida, al menos como familia debemos tomar los alimentos de la cena para darle gracias a quién, a Dios. Te alegrarás tú y tu familia. Entonces es una fiesta. Estamos cantando hace un momento, estamos de fiesta con Jesús, ¿verdad? Esta es una fiesta, pues en una fiesta hay comida. ¿O lo han invitado a una fiesta donde no hay comida? ¿Es aquí una fiesta o no es una fiesta? ¿Dónde está la comida? Era una fiesta espiritual de adoración y gratitud a Dios, quien nos provee todo lo necesario. Pero también esto no quiere decir que todo el diezmo se come. Dice en el capítulo 14 de Deuteronomio, versículos 27 al 29, dice: y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones. El levita no se dedicaba a otra cosa más que a servir a quién, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos. Dice, es muy triste, hermanos, que cuando nos visita alguien necesitado, ¿no? Una viuda, un huérfano, alguien que se quedó sin trabajo, alguien que tiene un accidente y se necesita que se apoye. Es triste que en estos casos, hermanos, pues vamos a levantar una ofrenda de amor. Debería de haber recursos suficientes en la iglesia para que en esos casos, mira, aquí está. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Cada 3 años juntaban el diezmo de ese año, lo guardaban, pero lo compartían con el levita, con el extranjero, con el huérfano, con la viuda, con el que tenía necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, también Dios cuida de los pobres y necesitados a través de nuestra obediencia. Cuando somos obedientes, va a haber suficiente para estas situaciones. Deuteronomio capítulo 26, verso 12. 12 en adelante, ¿ya lo tenemos? 26, 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas. ¿Y qué va a pasar? Se saciarán. Ese diezmo específico no se traía a la iglesia, sino allá donde vivían todos ellos, se les invitaba ¿a qué? A comer. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ellos en mi luto, ni he gastado de ellos estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. En Puebla hay unos hermanos, a lo mejor un día los invitamos para que compartan su testimonio. Ellos de algunas iglesias se organizaron y tienen un comedor público donde la gente que tiene necesidad todos los días va a desayunar, a comer y a cenar, todos los días. No es un programa
del gobierno. El gobierno no les da ni un centavo ni nada para repartir, sino que es de los fondos que ellos mismos juntan y hacen ese servicio social. Aquí no queremos darle a mi hermano, que él también trae para darme, ¿eh? Pues menos le voy a querer dar al que nada más va a pedir y nunca me va a invitar. Pero Jesús dijo, mira, cuando hagas una fiesta, porque cuando hacemos una fiesta, hacemos una lista de invitados, ¿no? Hay que invitar al compadre, aunque nosotros ya no usamos compadres, pero bueno, hay que invitar al compadre porque él después nos va a ¿qué? A invitar. Invita a fulano porque con él hay que quedar bien. Invita a sultano. Dice, no, cuando tú hagas una fiesta, no invites a quien te pueda invitar. Invita al cojo, al ciego, al manco, al pordiosero, al menesteroso, al necesitado, porque eso es lo que le va a agradar ¿a quién? A Dios. Entonces, también en Deuteronomio, pero capítulo 8, tenemos que también el diezmo es un equilibrio en nuestro ego. Hay gente que empieza a ganar muy bien, que en su trabajo gana muy bien, pero mucha gente dice, yo tengo dinero porque yo lo trabajo, yo tengo dinero porque yo soy muy capaz, porque yo me he esforzado, este dinero es mío porque yo me lo he ganado. Dice en Deuteronomio capítulo 8, 17 y 18, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Entonces el diezmar infunde en nuestras vidas una dependencia de Dios, una sumisión a Dios, y Él nos da la capacidad de prosperar porque somos agradecidos con quién. Con Dios. Malaquías capítulo 3, uno de los más conocidos pasajes acerca del diezmo. Vamos a leer del verso 6. Dice, porque yo Jehová, ¿qué pasa con Jehová? No cambio. También otro argumento dice, no, es que eso era de la ley y hoy ya estamos en la gracia, ya ahora el cristiano no debe diezmar. Dice, yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Verso 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos, y no solamente en los diezmos, también ¿en qué? En las ofrendas. ¿Cuál es la consecuencia de robarle a Dios? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces Dios hace una pregunta, dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Le robaremos a Dios? Cuando no obedecemos a Dios, nos acarreamos la maldición. Vuelvo a decir aquel texto, dice, Dios dice, pongo delante de ti la bendición, tú vas a escoger qué quieres. Yo te recomiendo que obedezcas para que vivas. Si obedeces a Dios, Dios te va a bendecir, es una ley. Si tú desobedeces a Dios, no solamente Dios no te va a bendecir, sino que vas a caer bajo maldición por desobedecer a quién. Entonces los ladrones del diezmo, hay varios tipos de ladrones. A lo mejor usted conoce alguno. Hay ladrones que son por vocación, se dedican a qué?
a robar, nada más están pensando, a ver, salen ya con la idea de a ver que me encuentro mal puesto y me lo llevo. Hay gente que a eso se dedica. Hay gente que sube al transporte allá en la ciudad a robar. Es su trabajo, entre comillas, ellos dicen que es su trabajo. Pero antes de ir a robar, se persignan. ¿Para que les vaya qué? Es la incongruencia de la maldad, ¿no? Hay otros ladrones que son por manía, los cleptómanos, ¿no? A varios artistas los han agarrado robando en tiendas muy prestigiosas, ¿no? ¿Por qué robó si no tenía necesidad de robar? Porque tienen una enfermedad, una manía de agarrar lo que no es. Pero también hay ladrones por olvido. El pueblo de Israel sufrió de un olvido colectivo. Se habían olvidado de cumplir con las cosas de quién. ¿Nos ha pasado algo así? ¿Nos estamos olvidando de quién? De Dios. Cuando vienes a la iglesia y ves que va a llover, dices, ¿me voy a llevar un qué? Un paraguas. Vienes a la iglesia y dices, no se me olvida nada. Ah, no, aquí traigo mi Biblia. Los que tocan pandero dicen, no, aquí traigo mi qué. Tú revisas que no se te olvida nada. Cuando vienes a la iglesia debes revisar que no olvidas tu diezmo en tu casa, que debes traerlo ¿a dónde? A la iglesia. Entonces a veces somos distraídos, sufrimos esta debilidad. Es bueno que nos lo recuerden constantemente. Aparentemente era una pequeña infracción, pero traía una gran consecuencia. Aquí voy a hacer un paréntesis. Muchos que hablan en contra de este asunto del diezmo dicen, no, es que los pastores son ladrones y que los pastores que compran residencias y que cargan carro del año. Hay gente que trae maldades en su corazón. No les voy a negar que hay gente que trata de sacar un provecho mal habido de las cosas de Dios. Pero no estamos hablando de esos pastores, ni estoy hablando de aquel famoso, no, yo estoy hablando, aquí usted conoce a su pastor Pablo Tapia, usted lo conoce, ¿sí? ¿O no lo conoce? Usted conoce la entrega, el corazón, el deseo que él tiene por servir a Dios y por servir a los hermanos. Él aparte tiene su trabajo, ¿o no? Pero usted cree que le caería mal al hermano que le diera una ayudita para la gasolina, porque a veces hay que ir a ver a los enfermos, a veces hay que ir a visitar a alguien, a veces llega muy noche a su casa y pues que les lleve al menos una pizza a su familia, ¿no? Que les lleve algo que comer. Por eso no debemos de desamparar al que sirve a quién. Les digo, no estoy hablando de aquel pastor o aquel, estoy hablando de su pastor, del que usted conoce, del que usted convive con él todos los días. Amén. Verso 10 de Malaquías 3. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento ¿en dónde? Otra vez, en mi casa. Y dice, probadme ahora, es un reto de parte de Dios, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Aquí voy a hacer otra cosa. Dice que traigamos los diezmos al alfolí. El alfolí era una especie de cofre donde se depositaban esas ofrendas y esos diezmos. Hoy somos tan modernos que a veces le hablamos o le mandamos un mensaje al pastor, pastor, mándeme su cuenta porque tengo un diezmo para usted, se lo voy a transferir. No, mi hermano, lo tienes que traer ¿a dónde? Aquí. Tienes que traerlo porque es tu acción de gratitud delante de quién? De Dios. En algunos lugares se atreven y esto es vergonzoso, pero en algún lugar, hermano, le hablan al pastor, hermano, ¿quién puede venir a pasar a recoger su diezmo? Aquí lo tengo, pase por favor de tal hora a tal hora. No es así. Tienes que traer el diezmo ¿a dónde? Al alfolí. Dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, ¿qué?
¿Por qué a veces la iglesia no es bendecida? ¿Por qué? Ahí andamos haciendo rifas. Hermanos, vamos a hacer una rifa para que los jóvenes compren un teclado. Si tú cumplieras, si cada uno de nosotros trajera lo que es de Dios, habría lo suficiente. No tendríamos que andar ahí regateándole a los hermanos. Vamos, cómprame un boletito, hermano. Hermano, cúmplele a Dios. Dice, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Verso 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, la desobediencia a Dios abre puertas para que el diablo haga de las suyas en nuestra vida, en nuestras finanzas. Hay gente, hermanos, que dicen, hermano, yo no sé, trabajo todo el día, me esfuerzo, quiero ahorrar y nunca tengo dinero. Por más que trabajo, siempre ando en deudas, siempre ando en compartamos o en los préstamos que usted quiera. Le debo a todo el mundo, ya de la tienda no me quiere fiar porque ya se me hizo un cuentón. Pero la pregunta que debemos de hacernos es, ¿estaremos obedeciendo a Dios? Si tú obedeces a Dios, hay una promesa que dice, Él reprenderá al devorador y no va a destruir el fruto de tu trabajo. Verso 12. Y todas las naciones os dirán ¿cómo? Bienaventurados. O cuando te ve venir el de la tienda y sabe que eres cristiano, dice, ay, viene este otra vez, me va a pedir, ¿eh? Me va a pedir fiado. Antes habían dicho mi suegra que tenía carnicería, decía, los maestros, yo no entiendo a los maestros. Nunca tienen dinero porque no han cambiado el cheque, o porque todavía no lo van a recoger, o porque ya lo tienen pero no lo han cambiado. Total que siempre andan pidiendo fiado. Bueno, ahora ya se los depositan, ¿verdad? Pero también dicen, es que no he ido a dónde, al banco, ¿verdad? ¿Cómo te dice la gente que te conoce? Te dice, bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, miren, si tú obedeces a Dios en esta área del diezmo, va a haber un fruto. Ese fruto va a preservarse, va a haber una fuente de multiplicación. No quiere decir que ahora vas a ganar más. Lo que quiere decir es que Dios va a multiplicar ese dinero, aunque sea un sueldo chiquito, pero te va a alcanzar para mucho. Y tú vas a poder honrar a Dios. Dice la Escritura, honra a Jehová con tus bienes. Pero si tú desobedeces a Dios, va a venir el devorador que se va a comer todo lo que tú ganas, va a destruir todo lo que tú tienes y no vas a poder agradar a Dios. Entonces, el dilema es, dice, no, es que ahí obligan, a nadie obliga. Tu decisión es tu decisión. ¿Vas a obedecer o a desobedecer? ¿Vas a pagar tu diezmo o vas a robártelo? La decisión va a ser de quién, tuya. La consecuencia la vas a vivir tú. Si tú eres obediente con Dios, tú vas a tener los beneficios. Si tú eres desobediente con Dios, tú también vas a hacerte responsable de las consecuencias. Ahora vamos al Nuevo Testamento, hermanos. Muy rápido, no me quiero alargar. Entonces, en Gálatas capítulo 3, verso 14. Gálatas 3, 14. Entonces estamos viendo que el diezmo es parte del pacto de Abraham, no de la ley mosaica, sino esto se estableció con Abraham. Y nosotros somos hijos de Abraham según la fe. Gálatas 3, 14. Para que en Cristo Jesús la bendición, pero ¿cuál bendición, hermanos?
la bendición de Abraham. ¿Sabían ustedes que Abraham fue un hombre rico, muy rico? Pero ¿quién le dio esa riqueza? Dios se la dio. Esa bendición de Abraham nos va a alcanzar a los gentiles. No solamente en el aspecto de lo del dinero, no es el evangelio de la prosperidad ni nada. Es que en Abraham, dice la Escritura, serán benditas todas las familias de la tierra, pero incluye la bendición de Abraham, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado. ¿Por qué? ¿Usted le está creyendo a Dios en este tema? ¿O este tema no le gustó? Decía un hermano por allá, cuando lo invitaban a comer en la iglesia, dice, esto sí es de Dios, y más que le servían, ¿no? Pero cuando le tocaba pagar por la comida, dice, no, esto no es de Dios, eso ya no le gustaba mucho, porque tenía que pagar. En Mateo capítulo 23, verso 23, hace una referencia a Jesús mismo en el Nuevo Testamento sobre el diezmo. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, que era, bueno, se cosechaba, por ejemplo, trigo, es como el que cosecha aquí maíz, pues la cosecha es grande, es abundante. La cosecha de coco o de mango, esta que es la temporada, ¿no? Pero estas cosechas, la menta, el eneldo, el comino, eran cosas más pequeñas. Pero los escribas y los fariseos también le caían a los que producían esto y decían, tú también tienes que ¿qué? Que diezmar. Eran muy celosos para cumplir unas cosas. Dice, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál es lo más importante? La justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En cierta ocasión una persona, no sé su nombre, una mujer, que no se congregaba en la iglesia, que tiene un puesto de ejecutivo muy importante y gana mucho dinero, se me acercaba y me decía, oiga, pastor, hermano, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero servir a Dios, no me reúno, pero yo quiero dar mi diezmo ahí con usted para que Dios me bendiga. Entonces, pues era un diezmo de muchos ceros, ¿no? Le digo, hermana, no tiene caso que usted diera su diezmo aquí, de todas maneras Dios no lo va a bendecir, porque usted tiene que obedecer en todas las áreas aquí a Dios. Y Dios establece que diezmemos, pero también dice la Escritura, no dejando de congregarse como algunos tienen que. Entonces en las cosas de Dios todo debe de haber un equilibrio. No nada más que usted venga y cante porque le gusta cantar. Ya en la predicación ya se aburrió, ya se quiere ir. No, todo tiene un equilibrio en las cosas de ¿quién? De Dios. Pero estas cosas, dentro de ese equilibrio está también el diezmo. Dice Jesús, esto era necesario hacer. O sea, no dice que no se debería de diezmar. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Se refería a el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero sin dejar la justicia, la misericordia y la fe. Porque en ese tiempo de Jesús eran muy agarrados los que administraban el dinero. Y entonces todos los diezmos caían para acá, pero cuando había un necesitado y usted iba a pedir una ayuda, no le querían dar porque todo estaba consagrado ¿para quién? Para Dios. Ya dijimos que de esos fondos que entren a la iglesia también debe de haber una parte que se destine para las necesidades del que está padeciendo. Lucas capítulo 11, verso 42. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer.
Entonces perdieron el sentido espiritual del diezmo. Habían olvidado la justicia, la fe, la misericordia, que son los principios morales de Dios. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Vamos a terminar yendo a Hebreos capítulo 7. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Vamos a leer del 1. Dice, porque este Melquisedec, acuérdense de aquel del que hablamos, que era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos. Amén. Entonces nosotros hoy el diezmo se lo consagramos a nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, porque es sacerdote según el orden de Melquisedec. El día que Melquisedec bendijo a Abraham, esa misma bendición nos fue dada a nosotros por medio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Si Melquisedec bendijo a Abraham, ¿cuánto más Jesús nos bendecirá? Entonces, hermanos, concluyendo el tema, esta ordenanza es con el propósito de que usted siempre recuerde que todo lo que tenemos viene de ¿quién? Viene de Dios. Que cuando usted abre su cartera y tiene 20 pesos nada más, usted debe de darle gracias a Dios por esos 20 pesos que usted tiene. No es la cantidad que le vas a dar a Dios, es el corazón con el que se lo vas a dar. Jesús estaba sentado donde se presentaban las ofrendas. Dice que los ricos traían mucho, pero traían de lo que les sobraba. Pero una viuda pobre, echó 2 moneditas, 2 blancas, y Jesús dijo, para testimonio de ella, dijo, esta mujer dio más que todos. Iban a decir, Señor, ¿cómo? Si dio 2 moneditas, nosotros trajeron cosas de oro y de plata, ¿cómo dio más? Dice, porque esta mujer echó todo su sustento, o sea, todo lo que ella tenía para ese día. Entonces, no es la cantidad que le damos a Dios, sino el corazón con el que se lo damos. Dice la palabra que demos con alegría, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay muchas otras cosas que podríamos hablar, pero vamos a dejarle hasta ahí. Entonces, hermano, hermana, si usted ha olvidado cumplir esta parte con Dios,
es momento de recapacitar. Es momento de decirle, Señor, de veras, quizás soy ingrato contigo, no te he dado lo que a ti te corresponde. Y es bueno que retomaran este asunto de la convivencia juntos, hermanos, de comer juntos. Dice la Escritura, con alegría y con sencillez de corazón. Así lo hacían los discípulos. Para que aprendamos a temer a Jehová nuestro Dios. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie?